Amigos, hoy vamos a hablar de un tema que toca el corazón de muchos, el sufrimiento. Específicamente, nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento de aquellos que lo aman? Es una pregunta que surge en momentos difíciles, cuando el dolor parece abrumador y las respuestas escasean. Imaginen por un momento que están caminando por un sendero en las montañas. El camino es empinado, hay piedras que dificultan el paso y a veces sienten que no pueden seguir adelante. Pero con cada paso que dan, sus piernas se fortalecen, su resistencia aumenta. Al llegar a la cima, la vista es impresionante y la sensación de logro es incomparable. De alguna manera, el sufrimiento en nuestra vida espiritual puede ser como esa caminata difícil. En la Biblia encontramos historias de personas que enfrentaron grandes pruebas. Una de las más conocidas es la de Job. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, se nos presenta a este hombre. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre íntegro y recto, temía a Dios y se apartaba del mal. Job lo tenía todo: una familia amorosa, riquezas, respeto en su comunidad. Pero de repente todo cambió. Job perdió sus posesiones, sus hijos y hasta su salud. En un instante, su vida se puso de cabeza. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos así, tal vez no tan extremos, pero momentos en los que parecía que el suelo desaparecía bajo nuestros pies. ¿Cómo reaccionó Job? En Job 1:21, él dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Esa reacción de Job nos hace reflexionar. ¿Cómo podemos alabar a Dios en medio del sufrimiento? No es fácil, pero la historia de Job nos muestra que es posible. El sufrimiento puso a prueba la fe de Job, y él se mantuvo firme. Pero, ¿por qué Dios permite este tipo de prueba? ¿Acaso le gusta vernos sufrir? Claro que no. En Lamentaciones 3:33 leemos: «Porque Él no aflige ni entristece a los hijos de los hombres por su propia voluntad». Dios no desea nuestro sufrimiento, pero permite que pasemos por pruebas porque sabe que ellas pueden fortalecer nuestra fe. Piensen en un atleta que se prepara para una competencia. Los entrenamientos son duros, agotadores, a veces incluso dolorosos. Pero es a través de esos entrenamientos que el atleta se vuelve más fuerte, más resistente, más preparado para la competencia. De manera similar, las pruebas que enfrentamos en la vida pueden prepararnos para los desafíos que vendrán, fortaleciendo nuestra fe y nuestro carácter. El apóstol Pedro habla sobre esto en su primera carta. En 1 Pedro 1, 6, 7 escribe: «En esto ustedes se regocijan, aunque por ahora sea necesario que por un poco de tiempo sean afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Pedro compara nuestra fe con el oro siendo refinado por el fuego. El proceso de refinamiento del oro es interesante. El mineral bruto se coloca en un horno caliente. A medida que el oro se derrite, las impurezas suben a la superficie y son removidas. El resultado es oro puro, más valioso que antes. De manera similar, las pruebas pueden revelar las impurezas en nuestra fe, como nuestras dudas, miedos y orgullo, permitiendo que sean removidas, dejando nuestra fe más pura y fuerte. Otra historia bíblica que nos hace reflexionar sobre el sufrimiento como prueba de fe es la de Abraham. Dios había prometido a Abraham que sería el padre de una gran nación, pero Abraham y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años, nació Isaac, el hijo de la promesa. Pero entonces Dios hizo algo sorprendente. En Génesis 22, 1, 2 leemos: «Después de estas cosas, Dios probó a Abraham
y le dijo: Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imaginen el choque y el dolor que Abraham debió haber sentido. Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo amado, el hijo que había esperado tanto tiempo. ¿Cómo podía ser esto parte del plan de Dios? Sin embargo, Abraham obedeció. Confiaba en Dios, aunque no entendía. En el último momento, Dios impidió que Abraham sacrificara a Isaac, proveyendo un carnero en su lugar. En Génesis 22:12, Dios le dice a Abraham: Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Esta historia nos hace pensar sobre la confianza y la obediencia en medio del sufrimiento. A veces podemos sentirnos como Abraham, siendo llamados a sacrificar algo que amamos, algo que pensábamos que formaba parte del plan de Dios para nuestras vidas. En esos momentos, somos desafiados a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. El escritor de Hebreos reflexiona sobre la fe de Abraham en Hebreos 11:17-19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Abraham creía que, incluso si sacrificaba a Isaac, Dios sería capaz de resucitarlo para cumplir su promesa. Esta fe inquebrantable ante el sufrimiento es un poderoso ejemplo para nosotros. Pero tal vez estés pensando: es fácil decirlo, pero muy difícil vivirlo. Y tienes razón. No es fácil mantener la fe en medio del sufrimiento. Incluso Jesús, en su momento de mayor agonía, clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Sin embargo, es importante recordar que Dios no nos deja solos en nuestro sufrimiento. En Isaías 43:2, Dios promete: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no promete que no pasaremos por aguas profundas, ríos o fuego, pero promete estar con nosotros en medio de esas pruebas. El apóstol Pablo, que enfrentó innumerables dificultades en su vida, incluyendo prisiones, azotes y naufragios, escribió en Romanos 5:3-5: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo vio el valor del sufrimiento en la formación del carácter y en el crecimiento espiritual. Él entendió que las pruebas pueden producir perseverancia, carácter y esperanza. Es como si el sufrimiento fuera un terreno fértil, donde estas cualidades pueden crecer y florecer. Pero, ¿qué sucede cuando el sufrimiento parece no tener fin? Y cuando nuestras oraciones por alivio parecen no ser respondidas. Pablo también enfrentó esta situación. En 2 Corintios 12:7-9, él escribe sobre una espina en la carne que lo atormentaba. En 3 ocasiones le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces, el propósito del sufrimiento no es ser eliminado, sino llevarnos a un lugar de mayor dependencia de Dios. Pablo llegó a un punto en el que podía decir: Por lo tanto, me gloriaré aún más alegremente en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. 2 Corintios 12:9. Amigos, el sufrimiento es una realidad en nuestras vidas. No podemos evitarlo completamente,
pero podemos elegir cómo responder a él. Podemos dejar que nos amargue y nos aleje de Dios, o podemos permitir que nos lleve a una fe más profunda y madura. Recuerden las palabras de Santiago 1:2-4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. El sufrimiento como prueba y fortalecimiento de la fe no es un concepto fácil de aceptar. Es un camino difícil, muchas veces doloroso. Pero a medida que caminamos por ese camino, confiando en Dios a cada paso, podemos descubrir una fuerza que no sabíamos que teníamos, una fe más profunda de lo que jamás imaginamos ser posible. Y así continuamos nuestro camino, enfrentando las pruebas que vengan, pero siempre con la esperanza de que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos, refinándonos y preparándonos para algo más grande de lo que podemos imaginar. Ahora que hemos reflexionado sobre cómo el sufrimiento puede probar y fortalecer nuestra fe, exploremos cómo también puede ser un medio poderoso de crecimiento y transformación en nuestras vidas. Imagina un jardín. Cuando el jardinero poda las plantas, a primera vista puede parecer que las está dañando. Después de todo, está cortando ramas y hojas, pero en realidad, esa poda es esencial para el crecimiento saludable de la planta. Estimula un nuevo crecimiento, elimina las partes enfermas o débiles y ayuda a dar forma a la planta. De cierta manera, el sufrimiento en nuestras vidas puede actuar como esa poda espiritual. En la Biblia encontramos muchas historias de personas que pasaron por grandes dificultades y salieron transformadas. Reflexionemos sobre algunas de ellas y veamos cómo el sufrimiento puede ser un catalizador para el crecimiento y la transformación. Pensemos en José, el hijo de Jacob. En Génesis 37:3-4 leemos: Israel amaba a José más que a cualquiera de sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó hacer para él una túnica de muchos colores. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a cualquiera de ellos, lo odiaron y no podían hablarle amigablemente. Este favoritismo desencadenó una serie de eventos dolorosos en la vida de José. Sus hermanos, movidos por los celos, lo vendieron como esclavo. José fue llevado a Egipto, donde trabajó en la casa de Potifar. Allí fue falsamente acusado y encarcelado. ¡Qué serie de infortunios para un joven que no había hecho nada malo! Sin embargo, a través de estas difíciles experiencias, José creció en sabiduría y carácter. En la cárcel, aprendió a liderar y a interpretar sueños. Estas habilidades eventualmente lo llevaron a convertirse en el segundo al mando en Egipto, en una posición donde pudo salvar muchas vidas durante una gran hambruna. Años más tarde, cuando José finalmente se reunió con sus hermanos, él pudo decir en Génesis 50:20: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para preservar la vida de muchos». La historia de José nos muestra cómo el sufrimiento puede ser un medio de preparación para un propósito mayor. Las dificultades que él enfrentó lo moldearon y lo equiparon para la tarea que Dios le había reservado. Sin esas experiencias, José quizá no hubiera desarrollado la sabiduría y el carácter necesarios para liderar en tiempos de crisis. Otro ejemplo poderoso de transformación a través del sufrimiento es la historia de Noemí y Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 3-5, leemos: Elimelec, marido de Noemí, murió, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfá y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, también murieron Malón y Quilión, y Noemí se quedó sin sus 2 hijos y sin su esposo. Noemí había perdido todo: su esposo, sus hijos, su seguridad.
estaba tan amargada que les dijo a las personas que no la llamaran más Noemí, que significa agradable, sino Mara, que significa amarga. En Ruth 1:20-21, ella dice: «No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho mi vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído de vuelta vacía. ¿Por qué me llaman Noemí? El Señor me ha afligido. El Todopoderoso me ha traído desgracia». Sin embargo, a través de esta tragedia, una hermosa historia de lealtad, amor y redención se desarrolló. Ruth, la nuera de Noemí, decidió quedarse con ella, diciendo las famosas palabras en Ruth 1:16-17. «No insistas en que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separo de ti, salvo que sea por la muerte». A través de la fidelidad de Ruth y la providencia de Dios, Noemí experimentó una transformación increíble. Pasó de la amargura a la alegría, viendo a Ruth casarse con Buz y tener un hijo. Las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: «Alabado sea el Señor, que hoy no te ha dejado sin un redentor, que llegue a ser famoso en Israel. Él renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado tu nuera, que te ama y que es mejor para ti que 7 hijos». Ruth 4:14-15. La historia de Noemí nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que lo hemos perdido todo, Dios puede estar obrando para traer restauración y alegría a nuestra vida. El sufrimiento de Noemí la llevó a un lugar de profunda bendición y gozo que nunca habría podido imaginar en medio de su dolor. A veces el sufrimiento nos lleva a lugares a los que nunca hubiéramos elegido ir, pero donde Dios puede usarnos de maneras poderosas. Piensa en Jonás. Dios lo llamó a ir a Nínive y predicar el arrepentimiento, pero Jonás huyó en dirección contraria. Terminó siendo tragado por un gran pez, una experiencia que ciertamente debió haber sido aterradora y desagradable. En el vientre del pez, Jonás oró: «En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del abismo pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor». Jonás 2:2. Esta experiencia transformó a Jonás. Cuando el pez lo vomitó en la playa, él estaba listo para obedecer el llamado de Dios. El sufrimiento de Jonás lo llevó al arrepentimiento y a la obediencia. Y a través de su obediencia, una ciudad entera se volvió a Dios. Jonás 3:10 dice: «Dios vio lo que hicieron y cómo abandonaron su mala conducta. Entonces se arrepintió y no los destruyó como había amenazado». A veces, el sufrimiento viene como resultado de nuestras propias malas decisiones, como en el caso de Jonás. Pero aún así, Dios puede usarlo para transformarnos y llevarnos de vuelta a su camino. El apóstol Pedro es otro ejemplo de cómo el sufrimiento puede llevar al crecimiento. Pedro era impulsivo y a menudo hablaba o actuaba sin pensar. Prometió nunca negar a Jesús, pero cuando llegó el momento de la prueba, negó conocer a Jesús 3 veces. Lucas 22:61-62 nos dice: «El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro recordó lo que el Señor le había dicho: Hoy, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Ese momento de fracaso y el sufrimiento que siguió fueron transformadores para Pedro. Después de la resurrección de Jesús, vemos a un Pedro diferente, más humilde, más compasivo, más dependiente de la gracia de Dios. Se convirtió en un líder valiente en la iglesia primitiva, dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. En su primera carta, Pedro escribe: «Esto es para que, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que sufrir diversas pruebas, la autenticidad de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque refinado por fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea revelado Jesucristo. 1 Pedro 1, 6, 7. Pedro entendió, a través de su propia experiencia, cómo el sufrimiento puede refinar y purificar nuestra fe. A veces, el sufrimiento nos lleva a lugares de profunda intimidad con Dios que no podríamos alcanzar de otra manera. El rey David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, pasó por muchos momentos de angustia y sufrimiento. En esos momentos, escribió algunos de los salmos más hermosos y profundos. En el Salmo 42, 7, él escribe: «Un abismo llama a otro abismo, al rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí». Esta imagen poderosa expresa el sentimiento de estar abrumado por el sufrimiento. Sin embargo, incluso en ese estado, David continúa buscando a Dios. Más adelante, en el versículo 11, él dice: «¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, mi Salvador y mi Dios». Aquí vemos a David luchando consigo mismo, eligiendo confiar en Dios incluso cuando no lo siente. A través del sufrimiento, David aprendió a depender profundamente de Dios. Sus experiencias lo llevaron a una intimidad con Dios que se refleja en muchos de sus salmos. El sufrimiento lo convirtió en un adorador más profundo y en un líder más compasivo. De la misma manera, el sufrimiento puede llevarnos a una dependencia más profunda de Dios. Cuando nuestras propias fuerzas se agotan, aprendemos a confiar más plenamente en Dios. Como Pablo escribió en 2 Corintios 12, 9, 10, «Mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». El sufrimiento también puede hacernos más compasivos con los demás. Cuando pasamos por dificultades, nos volvemos más sensibles al dolor de los demás. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación con Él, consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios». Nuestra propia experiencia de sufrimiento y del consuelo de Dios nos equipa para consolar a otros que están pasando por dificultades similares. De esta manera, nuestro sufrimiento no solo nos transforma, sino que también nos capacita para ser agentes de transformación en la vida de los demás. A medida que reflexionamos sobre estas historias de la Biblia, vemos un patrón emerger. El sufrimiento, aunque doloroso, a menudo sirve como un catalizador para el crecimiento espiritual y la transformación personal. Nos lleva a lugares de dependencia de Dios, refina nuestro carácter, profundiza nuestra compasión por los demás y nos prepara para los propósitos de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, es importante recordar que el crecimiento a través del sufrimiento no es automático. Es una elección que hacemos. Podemos elegir amargarnos y alejarnos de Dios, o podemos elegir acercarnos a Él, buscando su gracia y fuerza en nuestros momentos de debilidad. Como escribió el salmista: «Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría». Salmo 126, 5. Esta es una promesa poderosa para aquellos que están pasando por tiempos difíciles. El sufrimiento puede ser como una semilla plantada en lágrimas, pero si seguimos confiando en Dios y permitiendo que Él trabaje en nosotros, esa semilla puede producir una cosecha de alegría, crecimiento y transformación. El sufrimiento es una realidad universal de la experiencia humana, pero para los seguidores de Cristo adquiere una dimensión adicional. Además de ser una prueba de fe y un medio de crecimiento, el sufrimiento también puede ser visto como una forma de participación en la obra redentora de Cristo. Este aspecto del sufrimiento nos conecta profundamente con el corazón de Dios y su plan para la redención de la humanidad.
Comencemos examinando las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 1:24. Él escribe: Ahora me alegro en mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne llevo lo que falta de las aflicciones de Cristo, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Esta es una declaración sorprendente. ¿Cómo podría Pablo completar el sufrimiento de Cristo? ¿No fue el sacrificio de Jesús en la cruz completo y suficiente? Para entender esto, necesitamos reconocer que, aunque el sacrificio de Cristo en la cruz es completo y suficiente para nuestra salvación, hay un sentido en el que el cuerpo de Cristo, la Iglesia, sigue sufriendo mientras la obra de Dios en el mundo no esté concluida. Pablo veía su propio sufrimiento como una participación en este proceso continuo de redención. Esta perspectiva transforma nuestra visión del sufrimiento. En lugar de ser solo algo que se debe soportar, el sufrimiento se convierte en una oportunidad para participar en la obra de Dios en el mundo. Cuando sufrimos por nuestra fe, o cuando soportamos dificultades mientras servimos a Dios, de alguna manera estamos compartiendo las aflicciones de Cristo. El profeta Isaías, siglos antes de Cristo, tuvo una visión profunda de este aspecto del sufrimiento. En el famoso capítulo 53, conocido como la profecía del siervo sufriente, Isaías describe a alguien que sufre por los demás. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, fue aplastado por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. Aunque esta profecía se cumple primariamente en Jesús, también apunta a un principio más amplio. El sufrimiento puede tener un propósito redentor. Cuando soportamos dificultades por nuestra fe o por amor a los demás, de alguna manera estamos siguiendo los pasos de Cristo. El apóstol Pedro elabora sobre esto en su primera carta. Él escribe: Pero si sufren por hacer el bien, eso es digno de elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Primera Pedro 2:20-21. Pedro ve el sufrimiento de los creyentes como una forma de seguir el ejemplo de Cristo. Pero ¿cómo podemos entender esto en la práctica? Consideremos la historia de Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos 7, leemos cómo Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicó valientemente ante el Sanedrín. Su mensaje enfureció a sus oyentes, quienes lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. En el momento de su muerte, Esteban tuvo una visión de Jesús a la derecha de Dios. Sus últimas palabras resonaron con las de Jesús en la cruz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. El sufrimiento de Esteban lo llevó a una profunda identificación con Cristo, permitiéndole demostrar el mismo amor y perdón que mostró Jesús. El sufrimiento de Esteban tuvo un impacto significativo. Entre los que presenciaron su muerte estaba un joven llamado Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Aunque no podemos trazar una línea directa entre el martirio de Esteban y la conversión de Pablo, es notable que más tarde Pablo describiera su propia misión en términos de compartir los sufrimientos de Cristo. Esta perspectiva del sufrimiento como participación en la obra de Cristo no se limita solo al martirio o a la persecución. Puede aplicarse a cualquier situación en la que soportemos dificultades por nuestra fe o por amor a los demás. Pensemos en Priscila y Áquila, una pareja mencionada varias veces en el Nuevo Testamento. En Romanos 16:3-4, Pablo escribe: Saluden a Priscila y Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Arriesgaron la vida por mí. Les estoy agradecido, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. No sabemos exactamente cómo Priscila y Áquila arriesgaron la vida por Pablo, pero está claro que su servicio a Cristo involucró algún grado de peligro o sacrificio. El ejemplo de Priscila y Áquila
nos recuerda que participar en los sufrimientos de Cristo puede implicar riesgos y sacrificios en nuestra vida cotidiana. Puede significar abrir nuestras casas para los necesitados, defender a los oprimidos, o simplemente estar dispuestos a enfrentar el ridículo o el rechazo por causa de nuestra fe. El profeta Jeremías ofrece otro poderoso ejemplo de alguien que sufrió como parte de su llamado divino. Conocido como el profeta llorón, Jeremías tuvo la difícil tarea de entregar mensajes de juicio a un pueblo que no quería escuchar. Enfrentó rechazo, prisión y amenazas de muerte. En un momento de profundo desaliento, Jeremías clamó: «¡Ay de mí, madre mía, que me diste a luz! Soy un hombre de conflicto y contienda con todo el país». Jeremías 15:10. Sin embargo, incluso en medio de ese sufrimiento, Jeremías permaneció fiel a su llamado, reconociendo que su sufrimiento estaba ligado a su misión divina. El sufrimiento de Jeremías lo llevó a una comprensión más profunda del corazón de Dios. En Lamentaciones 3:31-33, él escribe: «Porque el Señor no lo rechaza para siempre. Aunque Él trae dolor, mostrará compasión. Tan grande es su amor infalible, porque no es su voluntad afligir o entristecer a los hijos de los hombres». A través de su propio sufrimiento, Jeremías llegó a una apreciación más profunda de la compasión y el amor de Dios. Esta idea de que el sufrimiento puede llevarnos a una comprensión más profunda del amor de Dios es central para entender cómo participamos en la obra redentora de Cristo. Cuando sufrimos, experimentamos algo de lo que Cristo experimentó por nosotros. Esto puede llevarnos a una apreciación más profunda de su sacrificio y a un deseo más fuerte de compartir su amor con los demás. El apóstol Juan, en su primera carta, hace una conexión directa entre el amor de Dios demostrado en la cruz y nuestro llamado a amar a los demás. En esto hemos conocido el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. 1 Juan 3:16. Participar en los sufrimientos de Cristo significa estar dispuestos a hacer sacrificios por amor a los demás, tal como Cristo hizo por nosotros. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento o glorificarlo. El propio Jesús oró para que, si fuera posible, la copa del sufrimiento pasara de él. Sin embargo, Él estaba dispuesto a aceptar el sufrimiento como parte de su misión redentora. De la misma manera, aunque no busquemos el sufrimiento, podemos verlo como una oportunidad para participar más profundamente en la obra de Cristo en el mundo. El profeta Oseas nos brinda un ejemplo sorprendente de cómo Dios puede utilizar el sufrimiento personal para comunicar su amor redentor. Dios llamó a Oseas a casarse con una mujer que sería infiel a él, como una representación viva de la relación de Dios con Israel. A través de su propio dolor y humillación, Oseas llegó a una comprensión profunda del corazón roto de Dios por su pueblo infiel. En Oseas 11:8, Dios clama: «¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? ¿Cómo podré tratarte como traté a Adma? ¿Cómo podré hacer contigo lo que hice con Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, toda mi compasión se enciende». El sufrimiento de Oseas lo llevó a una revelación profunda del amor persistente y redentor de Dios. Esta perspectiva del sufrimiento como participación en la obra redentora de Cristo nos ofrece esperanza y propósito en medio del dolor. No elimina el sufrimiento, pero le da un significado más profundo. Nos recuerda que, así como Cristo sufrió para traer redención al mundo, nuestro sufrimiento también puede ser un canal a través del cual el amor redentor de Dios fluye hacia los demás. Al enfrentar nuestras propias luchas y dolores, podemos recordar las palabras de Pablo en 2 Corintios 4:10. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Nuestro sufrimiento, cuando lo soportamos con fe y amor,
puede convertirse en un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. A lo largo de nuestro camino, hemos explorado cómo el sufrimiento puede fortalecer nuestra fe, promover nuestro crecimiento espiritual y permitirnos participar en la obra redentora de Cristo. Ahora llegamos al punto culminante de nuestra reflexión: la promesa de redención y la esperanza futura que Dios ofrece a todos los que confían en Él. Esta esperanza no es una simple expectativa optimista, sino una certeza fundamentada en las promesas de Dios. El apóstol Pablo, quien experimentó intenso sufrimiento en su vida, escribió en Romanos 8:18: «Considero que los sufrimientos de esta vida no se comparan con la gloria que será revelada en nosotros». Esta perspectiva eterna nos ayuda a ver nuestro sufrimiento presente a través de una lente diferente. No minimiza el dolor que sentimos ahora, pero nos recuerda que ese dolor no es el final de la historia. Hay algo mayor y más glorioso por venir. El profeta Isaías, siglos antes de Cristo, tuvo una visión de esa realidad futura. En Isaías 25:8 proclama: «Él destruirá la muerte para siempre. El Señor soberano enjugará las lágrimas de todos los rostros, quitará de todo su pueblo la vergüenza que sufrió en toda la tierra». El Señor ha hablado. Esta promesa resuena en el libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan describe una visión del futuro. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque el antiguo orden ha pasado. Apocalipsis 21:4. Estas escrituras nos recuerdan que el sufrimiento, por más intenso y prolongado que sea, es temporal desde la perspectiva de la eternidad. Dios promete un futuro donde todo dolor será sanado, toda lágrima será enjugada y la muerte será finalmente derrotada. Pero esta esperanza futura no es solo acerca de lo que sucederá después de que muramos. Tiene profundas implicaciones para cómo vivimos ahora, en medio del sufrimiento. El profeta Habacuc nos ofrece un ejemplo poderoso de esto. Habacuc vivió en tiempos de gran tumulto y sufrimiento para el pueblo de Judá. Luchó por entender por qué Dios permitía que su pueblo sufriera. Sin embargo, al final de su libro, hace una declaración notable de fe. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque no haya ovejas en el redil ni ganado en los establos, aún así me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18. Habacuc elige alegrarse en Dios, no porque sus circunstancias sean buenas, sino porque Dios es bueno. Su esperanza no se basa en lo que puede ver a su alrededor, sino en la promesa de quién es Dios y lo que Dios hará. Esta esperanza resiliente frente al sufrimiento es un tema recurrente en las Escrituras. El rey David, en muchos de sus salmos, expresa una angustia profunda, pero siempre regresa a la esperanza en Dios. En el Salmo 42:5 escribe: «¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle. Él es la salvación de mi ser y mi Dios». La esperanza cristiana no es una negación de la realidad del sufrimiento, sino una afirmación de que hay algo mayor más allá de él. Es una esperanza que nos capacita para perseverar, no solo soportando el sufrimiento, sino creciendo a través de él. El apóstol Santiago anima a los creyentes a ver sus pruebas a través de esta lente de esperanza. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Santiago 1:2-4. Esta perspectiva nos recuerda que el sufrimiento, por doloroso que sea, no es sin propósito. Dios está trabajando a través de él para perfeccionarnos y prepararnos para algo mayor. La historia de Ruth nos ofrece una hermosa ilustración de esta verdad.
Tras perder a su esposo, Ruth elige acompañar a su suegra Noemí de regreso a Israel, dejando atrás su tierra natal y todo lo que conocía. Enfrenta pobreza, incertidumbre y prejuicio como extranjera en una tierra extraña. Sin embargo, a través de su fidelidad y perseverancia, Ruth no solo encuentra un nuevo hogar y una nueva familia, sino que también se convierte en parte del linaje del Mesías. Su historia nos recuerda que Dios puede usar nuestros momentos de mayor pérdida y sufrimiento como puntos de inflexión hacia bendición y redención. El profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, debido a las muchas lamentaciones que expresó, aún así fue capaz de declarar: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Esta promesa fue dada al pueblo de Israel en un momento de gran sufrimiento durante el exilio babilónico. Es importante notar que esta promesa no significaba que el sufrimiento del pueblo terminaría de inmediato. De hecho, el exilio continuaría por muchos años. Sin embargo, les dio una perspectiva eterna, recordándoles que su sufrimiento presente no era la palabra final de Dios sobre sus vidas. De la misma manera, nuestra esperanza en la promesa de redención de Dios no significa necesariamente que nuestro sufrimiento terminará de inmediato, pero nos da fuerzas para perseverar, sabiendo que hay un propósito mayor en acción. El apóstol Pedro, escribiendo a cristianos que enfrentaban persecución, les recuerda esta esperanza. Esto es motivo de gran alegría, aunque por un poco de tiempo tengan que sufrir diversas pruebas. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. 1 Pedro 1, 6, 7. Pedro compara nuestra fe con el oro que es refinado por el fuego. El proceso de refinamiento es doloroso, pero el resultado es algo de gran valor. De la misma manera, nuestro sufrimiento, visto a través del lente de la esperanza en Cristo, puede producir algo de valor eterno en nuestras vidas. Esta esperanza en la redención futura no nos hace pasivos ante el sufrimiento. Al contrario, nos motiva a actuar con compasión y amor, buscando traer un adelanto de esa redención futura al presente. Jesús mismo modeló esto en su ministerio terrenal, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos y consolando a los afligidos. El profeta Miqueas, mirando hacia el futuro reino de Dios, declaró: «Él juzgará entre muchos pueblos y dictará sentencia a naciones poderosas y lejanas. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para la guerra». Miqueas 4:3. Esta visión de paz y justicia nos inspira a trabajar por la reconciliación y la sanidad en nuestro mundo presente, aún en medio del sufrimiento. Al concluir nuestra reflexión sobre el sufrimiento, recordamos que este es un tema complejo y profundo. No hay respuestas fáciles ni soluciones rápidas. El sufrimiento sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Sin embargo, a lo largo de nuestro camino, hemos visto que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser un medio a través del cual nuestra fe se fortalece, nuestro carácter se moldea y nuestra participación en la obra redentora de Cristo se profundiza. Y por encima de todo, tenemos la promesa de un futuro donde todo sufrimiento llegará a su fin. Como escribió el apóstol Pablo, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Romanos 8:18. Esta esperanza no elimina nuestro dolor presente, pero nos da fuerzas para perseverar. Nos recuerda que nuestra historia no termina con el sufrimiento, sino con la victoria final de Dios sobre todo mal y dolor.
Que podamos entonces enfrentar nuestros sufrimientos con valentía y esperanza, confiando en el amor y la fidelidad de Dios, y que esa esperanza nos inspire a ser agentes de su compasión y amor en un mundo que sufre, señalando siempre hacia la promesa de redención final que tenemos en Cristo. Que las palabras del salmista resuenen en nuestros corazones. Espera en el Señor, sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Salmo 27:14.